cuando él dice no la ven, hay algo que no se ve con los ojos o que no se ve con la cabeza. Entonces quiero ilusionarme de que Milei viene a cumplir un papel en la historia de la Argentina, disruptivo, para concluir con lo que a mi juicio es el gran problema de la Argentina, que no es ideológico. Me voy a dar un gusto y es poder charlar con un periodista muy relevante, de los más destacados que tiene la Argentina, y me refiero a Jorge Fontevecchia, que, y empiezo hablando de periodista, pero también es empresario, es uno de los pocos empresarios que únicamente focaliza toda su actividad en los medios de comunicación. Y esto no es poco en un mundo donde parece que todo va para el otro lado, ¿no? Empresarios que hacen otro tipo de actividades y que compran medios, ¿no? Él desde muy joven ha estado trabajando en el periodismo y ha creado una empresa editorial muy importante, que es Perfil, que edita nada más ni nada menos que una de las revistas que ha tenido más influencia política en el último tiempo, que es la revista Noticias. También edita Caras, edita el diario Perfil y tiene la amabilidad de charlar con nosotros. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Bien? No, el privilegio es mío. Contábamos antes de empezar que recuerdo dos discursos nada más a lo largo, no sé, 30, 40 años de los premios Martín Fierro. Uno es al comienzo del menemismo, una queja que hizo un célebre director de noticias de Telenoche aquella época, era Luis Clur, y el tuyo cuando vos alertaste de que aquellos que definían la grieta finalmente contribuían a crearla, ¿no? Como si aquel que cava una zanja en la que está él mismo dentro, ¿no? Totalmente, sí, porque a mí ya me empezaba a preocupar ese fenómeno que se estaba viendo de plantear las cosas muy linealmente, ¿no? Blanco-negro, los buenos, los malos, y siempre los malos son los demás, ¿no? Y en el periodismo me parecía raro. Bueno, pero vos tenés una ventaja que es el periodismo no es tu principal vocación, entonces estás enriquecido por la literatura que obligadamente necesita pintar colores, Sí, no, sí. no blanco y negro, ¿no? Buscar algo de matices, ¿no? Sobre todo Eso para contar la realidad. Jorge Fernández Díaz siempre decía, me hacía reír, que para ser un buen periodista había que ser más o otra cosa más, además de periodista, o abogado, escritor. De hecho, en la famosa escuela de periodismo, la más importante y prestigiosa del mundo, que es la de la Universidad de Columbia, ellos solamente enseñan periodismo de posgrado, no de grado. Ah, mirá qué Vos tenés interesante. que ser algo antes, abogado, ingeniero, psicólogo, sociólogo, psicopedagogo, algo, porque el periodismo es una técnica que se enseña sobre otros conocimientos generales, ¿no? Y tenés aquello de que esencialmente lo de Kapuscinski, primero de todo, tenés que ser una buena persona para poder hacerlo bien, ¿no? No ser un cínico. Estas charlas, y le cuento a los amigos y a las amigas que nos están viendo ahora, van a girar en torno al periodismo, a los medios de comunicación, a las nuevas tecnologías, esencialmente, y comenzar con Jorge tiene ese valor, que hace periodismo, no sé, tenés medio siglo de periodismo prácticamente. Yo tengo 30 y pico de años. Cumplo el año próximo medio siglo, de mi primera revista, que fue una revista muy pequeña de un club de fútbol que había salido campeón en el año 1975, agosto de 1975. Mira, que eras un pibito y ya tenías esa vocación. 19 años, exactamente. Esa vocación marcada. Y estamos en un tiempo muy particular. Yo te voy a proponer algo, casi un juego, ¿no? La entrevista va a tener una duración aproximada de 30 minutos, así que yo voy a habilitar el reloj de arena. Esto que sigue funcionando bien, ¿no? Sí, parece una antiguaya, pero es una antiguaya que funciona bien y no es poco. Pero sé que me parece una buena metáfora, ¿no? Porque el tiempo, bueno, para Kant era la única sustancia, ¿no? Porque el espacio se medía en función del movimiento que el tiempo tardaba en recorrerlo. Y siempre me viene a la mente la idea de la bitemporalidad de Milei, que en algunas cosas es del futuro, ¿no? En el uso de las redes sociales y su capacidad de comunicación digital, pero luego tiene una ideología arcaica del siglo XIX, ¿no? Y lo que realmente cambió, pues cambió siempre, lo que cambió es el tiempo, o sea, la sensación subjetiva del tiempo. El tiempo es más veloz. Totalmente. En el siglo XIX, cuando estaba la escuela austríaca, el medio de comunicación que revolucionaba era el tren. Venían de las carretas. Era la modernidad. La modernidad absoluta, el tren a 20, 30 kilómetros por hora. En esa época, fin del siglo XIX, es cuando von Mises comienza a desarrollar la escuela austríaca.
Ya el siglo XX era el siglo del avión. Entonces, una persona genial, filósofo, no solamente economista como Keynes, plantea aquella famosa frase de que, bueno, sí, pero en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Entonces la economía tiene que tratar de resolver los problemas medianamente en el corto plazo, porque aunque se solucionen solos, en la mano mágica lo terminen solucionando solo. Mientras tanto hay que resolverlo. Mientras tanto nos morimos. Entonces uno ve las teorías económicas que están cargadas del espíritu de época del siglo XX. Y en el siglo XXI aún la velocidad es mucho mayor, ¿no? Porque vivimos al ritmo de la instantaneidad de Internet. O sea, vos decís, la velocidad del tren, siglo XIX, la del avión, en el siglo XX, la instantánea de Internet. Entonces, sorprende una persona con unas ideas anacrónicas, con una comprensión de los medios instantáneos de hoy. Fíjate en el espectáculo. Siglo XIX, el espectáculo era una ópera que duraba 4 horas. Claro. Luego, en el siglo XX, una película que duraba 1 hora y media. Sí, sí. Y hoy, no sé, en TikTok 1 minuto y medio. Sí. Entonces, y se comunica por ahí. Entonces, hay un espíritu de época que la subjetividad del tiempo modifica la política. Es decir, las sociedades, cada sociedad, cada generación es más hedonista que la anterior, porque tiene resuelto problemas. Nosotros nos moríamos de frío en el colegio primario, no había. Yo escucho a veces estas discusiones de la estufa. Yo tenía frío, con guardapolvo blanco, digamos, pero bueno, está muy bien que hoy se reclame que haya calefacción. Pero bueno, la solución de problemas que para la generación anterior eran un problema y para la nueva están resueltas, crea naturalmente una actitud más hedonista, pero reclamas más, tu vara es más alta. Entonces el tiempo de espera para las soluciones de las generaciones actuales es mucho más corto del que era en el siglo XIX, donde por cuestiones de la región la gente incluso aceptaba su destino. Nacía carpintero, moría carpintero. Y no había ninguna movilidad. Que no había ninguna demanda, porque la subjetividad del tiempo finalmente siempre es cultura, siempre es una construcción. Entonces, bueno, me parece muy apropiado para tu reloj. Me quiero aprovechar porque, mira, te estás consumiendo una parte importante. Claro, del tiempo. No, pero no nombraste a Milei. La verdad que también pasa algo muy particular, ¿no? Sos uno de los periodistas más atacados por Milei. La verdad que un presidente de la nación, de pronto, es un presidente que se lleva muy mal con cualquier periodista o cualquier medio que no lo aplauda. No le alcanza ni siquiera que lo analicen con rigor, sino que necesita que lo aplaudan. Ahora, curiosamente, ha dicho cosas terribles, más allá de las agresiones personales, que un presidente diga, no sé, ojalá que se funda este medio, es muy extraño. ¿Por qué crees que hay como una especie de marca sobre vos en forma particular? Porque a mí me sorprende. Bueno, a ver, pero voy a poner distintos planos. El jurídico. Un presidente tiene lenguaje performativo. Imagínate que, por ejemplo, dijese, un banco va a quebrar. Si una persona, un ministro de Economía, dijese un banco va a quebrar, el banco quiebra, porque esencialmente se llama leverage, los depósitos están prestados. Entonces, si todo el mundo fuera a sacar los depósitos del banco, aún un banco solvente quebraría. Entonces, es una figura jurídica que casualmente penaliza esto, y Perfil le llevó adelante un juicio como el que hicimos en el caso de Néstor Kirchner en su momento por la discriminación que terminamos ganando en la Corte Suprema de Justicia después de 15 años. Es más simbólico porque lo que importa es dejar sentado que en el futuro no se pueda hacer. En ese caso, discriminar con la publicidad. En ese caso era discriminar con la publicidad. Y las fuentes, por ejemplo, ningún ministro, ningún funcionario, no te dejaban entrar, ninguno aceptaba nota, no te dejaban entrar a la Casa Rosada ni a ninguno de los organismos oficiales. O sea, además también hay una discriminación en las fuentes de información. Entonces hay un plano que es del orden jurídico, que Milei parece no importarle mucho. Luego hay un plano en el orden profesional y luego en lo psicológico. En el orden profesional, yo creo que es un reconocimiento que Milei tenga esa actitud para con nosotros, porque el periodismo lo que necesita hacer es siempre lo más distante de todos los gobiernos, y a lo largo de estos 40 y pico de años que yo llevo, bueno, Perfil con distintos grados ha sido crítico de todos los gobiernos, sí, con distintos grados. En general ha tenido problemas con casi todos los gobiernos. Con distintos grados, porque no era lo mismo el gobierno militar que el gobierno de Alfonsín, que el gobierno de cada uno de los que fueron pasando, pero en todos nosotros tuvimos distintos grados de conflictividad.
menos con Alfonsín, porque nosotros creíamos que el poder era de los militares, que eran los que acechaban. Entonces nuestra crítica, nuestro sujeto de crítica, que siempre fue el poder en ese momento era de los militares. Y luego algo parecido nos sucedió tanto en el caso de Alberto Fernández como en el de la Rúa, que los veíamos presidentes desempoderados, más débiles, para decir de alguna manera, en donde el sujeto de crítica siguió siendo Menem, y en el caso de Alberto Fernández, el sujeto de crítica siguió siendo Cristina y el kirchnerismo. En su momento yo me acuerdo que uno de las mejores credenciales que podría mostrar el presidente de la Corte de Justicia, Rosati, es que el que lo nombró, Macri, dijo que se arrepintió de haberlo nombrado por los fallos que tuvo en contra de él. Yo te podría, en su libro, yo te podría decir que tengo el pequeño privilegio de que tanto en el libro de Cristina como en el libro de Macri, los dos me dedican una parte para criticar. Entonces, se sume Milei, hasta me parece positivo. Ahora voy a la psicóloga. ¿Por qué lo hace Milei? Yo creo, hay un texto maravilloso de Freud, del narcisismo y las pequeñas diferencias, donde explica por qué los de Huracán y San Lorenzo se pelean, o en el caso de Santa Fe, Central News se pelean, o se pelean los ingleses con los franceses, o los argentinos con los brasileños, que él decía que cuanto más cerca, la necesidad de diferenciación hace que se sobreactúen identidades que en realidad son una exageración. La clásica pelea que se pelean más los vecinos, o como podría decir las abuelitas, astilla del mismo palo. Entonces yo creo que Milei no se preocupa por la crítica de Página 12 o la crítica de C5N, porque los considera parte de un universo distinto, transperiodístico. Están enfrente, y yo te diría transperiodístico, que representan una forma genuina de militancia, para nada que sí, puede ser asimilable a la que hace La Nación Más. Totalmente, exacto. Pero a perfil la considera una organización profesional. Entonces supongo que no solamente la crítica de periodistas, sino la crítica de todos aquellos periodistas profesionales que han sido críticos, que le molesta más, mucho más, ¿no? Porque sentiría que como esta persona, que de alguna manera yo quisiera que me valore, porque indirectamente valora. Entonces yo creo que hay un elogio implícito en esa crítica. Que es la forma freudiana que de digerirlo. A mí primero me da mucha perplejidad, digo, porque, a ver, un presidente insultando como él insulta, en principio no sé, si te lo decían hace 10 años, decían, no, le va a generar costo, hace 15 años, no sé. ¿Qué pasó que eso cambió? Yo creo que lo explica lo que se llama la ventana de Overton, que era un sociólogo que lo planteaba de una forma de ventana. Entonces estaba lo inaceptable, lo repudiable, lo criticable, lo no aceptable, o lo que uno podía no coincidir, lo que a uno le daba lo mismo, lo que uno apoyaría, lo que realmente le gusta, lo que le gusta siempre, lo que realmente sería fanático. Entonces, se llamaba la ventana de Overton, que se corría en cada época y con el humor de cada sociedad de cada época, en función de que lo mismo que era inaceptable en un momento se vuelve aceptable en otro. Por ejemplo, fumar en los aviones era aceptable, y hoy a una persona se le ocurría prender un cigarrillo en un avión, va presa. Como no usar cinturón de seguridad era algo totalmente aceptable hace 25 años, y hoy sería un comportamiento incivilizado. Esto vale también para el uso de las palabras, vale también para lo que resulta insulto y lo que no, la moda, qué es lo que se mueve, el pudor. Por ejemplo, uno podría decir que el pudor hoy de los adolescentes con el cuerpo prácticamente no existe. Ahora, ¿desapareció el pudor? No, el pudor es otro. A lo mejor el pudor actual es no saber manejar bien TikTok, o no estar actualizado con determinado tipo de moda. Entonces, ahora, ¿no es más grave? Yo entiendo. Ahí va. Yo creo que primero hay un corrimiento en el uso del lenguaje que viene de los medios de comunicación, del cual Milei es también consecuencia. No es él solo un fenómeno, un fenómeno aislado. Está dentro de un contexto de una sociedad en que se fue haciendo más tolerante de determinado tipo de normas caballerescas, pasaron a estar fuera de ser cosa de viejo. Ahora, yo creo que en el caso de Milei en particular hay otra situación. Primero, creo que hay
el descubrimiento de que eso funciona. Claro, tiene más repercusión. Eso funciona como herramienta de comunicación mediática, Claro. concita enorme atención. Por ejemplo, dicen que no es solo un tema de derecha. Dicen que lo mismo hacía Chávez en Venezuela, que hacía Trump, que Trump en realidad copió a Chávez. Entonces Chávez un día decía, la tierra es plana. Todos los medios de comunicación, qué barbaridad lo que dijo este hombre, la tierra es plana. Al día siguiente o 2 días después, Chávez decía, ve, todos los medios de comunicación están en contra mío, que yo digo que la tierra es plana. Al día posterior, todos los medios de comunicación, Chávez acusa a los medios de comunicación. Y eso duraba una semana. Después él decía, bueno, el cielo es verde. Te estoy poniendo ejemplos, obviamente, que no son ciertos, sino simplemente exagerándolos. Entonces, hay un rédito, a mi juicio cortoplacista, a mi juicio antiético, del uso del escándalo, que no es nada nuevo. El periodismo amarillo existía a principios del siglo pasado, nada más que ahora cobra otras formas. Sí, se acentúa, me parece también lo negativo tiene mucho más recorrido, ¿no? Claro. O sea, hay varios especialistas que trabajan sobre eso, porque el otro día leí una nota de Johan Hari que decía, si 2 chicas van a una fiesta y una cuenta en TikTok, por ejemplo, que le fue bien, que la pasó, que se divirtió, y la otra dice que el lugar es horrible, que la maltrataron, que se peleó con la amiga, ¿cuál de las dos tiene más repercusiones? Obviamente. Es abrumadora la que da la visión negativa. Y dice que eso es trasladable a casi todo, y que por eso el uso de algunas cuestiones. Si el presidente dice, disiento con los diputados, es una cosa, un recorrido. Si dice ratas, estafadores, inmundas, que yo, es como que tiene un recorrido más. Hay un elemento, hay un plano ético, si eso funciona instrumentalmente. Claro. Ahora, desde el punto de vista ético, quien está al frente, quien tiene más responsabilidades públicas, tiene que tener una conducta ejemplificadora. La pregunta es, ¿esto es bueno o es malo? Sirve, todo bien. La pregunta es, ¿esto sirve de corto plazo? Que ese es otro tema. Yo no creo que nadie pueda construir una carrera sustentable, que sus ideas tengan solidez sustentable a lo largo del tiempo de esa manera. Que gane Trump en las próximas elecciones va a demostrar que yo estoy equivocado, pero de cualquier forma, cuando yo me refiero a largo plazo, no me refiero a 4 u 8 años, ¿no? Me refiero a construir una doctrina, cambiar la sociedad, construir algo que lo trasciende a un verdadero estadista, construye cosas que lo trascienden a él temporalmente, ¿no? Ahora, pero el tema ético es el problema, porque ese señor está haciendo algo, esa señora, que no construye, que no es bueno para la sociedad que él pretende construir. Entonces es útil, pero no es ético. Es una moral, porque la mafia tiene moral, pero no es una buena moral, no es ético. Ahora, en cuanto a si esto concita no peligros para la democracia, ¿no? Se ha dado una particularidad, el editor del New York Times publicando una nota, un artículo en el Washington Post, que es su diario competidor, alertando sobre los peligros para la libertad de expresión en Estados Unidos, el avance de Trump y sus maneras de entenderse con la prensa y sus maneras de entender la política. ¿Crees que este fenómeno, que evidentemente es mundial, que tiene la particularidad de aquí con Milei, pero es mundial, puede afectar la democracia? ¿Crees que la democracia puede estar en peligro, como la conocemos? Sí, claro. No necesita, digamos, uno podría recordar a los más jóvenes que en los años 70 había algo llamado insatisfacción democrática. Los movimientos guerrilleros en la Argentina y toda América Latina eran resultado de lo que llamaba insatisfacción democrática. O sea, la democracia finalmente no resolvía los problemas de la pobreza, finalmente mantenía el status quo sin muchas modificaciones. Entonces, los extremismos en aquel momento eran de izquierda y lo que planteaban era que la democracia no servía para resolver los problemas. Vivimos quizás el mejor momento apogeo de la democracia, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, la caída del muro de Berlín, la suma de enormes cantidades de países de la cortina de hierro que se sumaron a la democracia, los que se sumaron a la democracia, la mayoría de los países de América Latina donde había dictadura. 40, 50 medio siglos después se vuelve a crear una condición en la cual probablemente de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la amenaza para el capitalismo, hubo una regresión en los avances del estado de bienestar, de la distribución de la renta. Es decir, hoy un joven de 20 años no puede tener expectativas de que trabajando se vaya a comprar una casa, por ejemplo.
y por lo tanto, ¿cómo va a tener hijos? No puede tener casa, y si no va a tener hijos, a lo mejor tampoco se casa. Entonces, evidentemente, hay una nueva insatisfacción con la democracia que es aprovechada por el extremismo, como siempre, nada más que en este caso el extremismo de derecha, porque la democracia lo que ha construido en los últimos medio siglo es que lo políticamente correcto era lo progresista. Claro. Entonces hoy La supuestamente de derechos, la rebeldía es contra estos que conceden cosas que no tienen costo, igualdad de género, pero en términos económicos es gatopardismo, porque finalmente yo vivo peor que mi padre vive peor que mi abuelo. Entonces, hay riesgo de la democracia, no por la extrema derecha, sino por la causa de ellos, que es que hay un problema en el capitalismo en cuanto a que se frenó el proceso de redistribución y crecimiento de la renta, y cada generación vive mejor que la anterior. Ese es el problema central, y la discusión aquí es, bueno, vienen estos personajes a decir Trump, Bolsonaro o Milei. Sí, o te diría, para ir al otro sesgo político, no sé, Maduro o Ortega, qué sé yo, ¿no? Sí, pero me parece que Maduro está sufriendo hoy porque como él lleva 25 años de chavismo, él es el oficialismo, entonces él no puede hablar del sistema político porque él es responsable durante 25 años. Ahora sí fue uno, pues bueno, no olvides casualmente que surge el chavismo del desastre económico de Venezuela con el famoso Caracazo, creo que fue alrededor de 1990, fines de los 80, comienzos de los 90. Y ahí se crean las condiciones de que un pueblo que estaba acostumbrado a ser uno de los más ricos del planeta por el petróleo, baja el petróleo al 10% del valor actual y se crea una sensación de pobreza. Entonces yo creo que sí que hay una amenaza respecto a la democracia. Ahora, lo que decía, volviendo a tu artículo del New York Times, publicado en el Washington Post, es muy interesante lo que plantea Sulzberger, que se conecta con algo que hablábamos al comienzo, antes de comenzar, que es Elon Musk, como anunciado por Trump, que si llega a ser gobierno lo va a nombrar al frente de una agencia de regulación y eficacia. Su Sturzenegger sería una cosa de Claro, pero yo creo que Sturzenegger, y a lo mejor a mí me tocan las generales de la ley, de que como lo conozco hace muchos años, él era profesor en Harvard cuando me tocó dar una conferencia en MIT y coincidimos dándola ahí. Yo creo que es una persona bien intencionada, no creo que sea una persona autoritaria, ni creo que sea una persona antidemocrática. Sí creo que tiene ideas que son respetables, muchas de las cuales uno puede no compartir, pero que sus intenciones no son intenciones de pasar a tener un sistema autoritario. Mientras que personas sí. Elon Musk sí. O sea, vos fíjate esto, yo te contaba que vine de una conferencia en Cartagena casualmente sobre regulación de medios digitales. Hay una utopía de que Internet iba a ser horizontal, uno a uno, no había jerarquía. Todos hablábamos, el gran foro todos democrático. Escribían. Esa Internet igualitaria con la que nació murió hace bastante tiempo. Hoy 6 empresas son el 56% de toda la transmisión de datos del mundo. No es uno a uno. Hay 6 que emiten y 6.000 millones que reciben, ¿no? Esas 6 empresas son Alphabet, que tiene Google y tiene YouTube, Meta, que tiene Instagram, WhatsApp y Facebook, es la de Netflix, la cuarta es Apple, la quinta es Amazon y la sexta es Microsoft. Esas 6 empresas concentran 56% de toda la transmisión de datos. Impresionante. Entonces, esta idea que había de que Internet viene a eliminar las intermediaciones. Entonces, no necesitamos más los medios de comunicación para informarnos. No necesitamos más los comercios porque compramos online directamente a los productores. No necesitamos más los bancos porque criptomonedas podemos ahorrar en las plataformas digitales. No necesitamos los candidatos, necesitan más los partidos políticos porque pueden llegar sin necesidad de ninguna estructura. Es una falacia, porque hoy tenemos una concentración de poder en 6 empresas mundiales, mucho mayor que cualquier gobierno. Y con mucho más poder que los gobiernos. Por eso elige muy bien Trump a Elon Musk. Ahora, de la misma manera, le sirve para destruir a los periodistas y destruir a los medios que tienen periodistas, porque con X entre otros, es una especie de bypass a los periodistas. Entonces cumplen 2 funciones. Ahora, ¿por qué Elon Musk elogia a tipos como Milei?
también tiene mucha lógica, porque los dueños de esas 6 empresas lo que quieren es un sistema político sin regulaciones, donde de ser posible no se pague impuestos, donde no haya barreras nacionales, y donde todo esté desregulado. Entonces, naturalmente, para Elon Musk, personas así son fantásticas, porque aumentan la rentabilidad y el poderío de sus empresas. Entonces, lo que aparece como la denuncia del editor del New York Times es central, porque en realidad la clave de todo es, finalmente lo que está discutiendo es poder. Sí, y claro, el dinero es parte del poder. La pelea hoy es geopolítica entre Europa y Estados Unidos y de alguna manera Asia, porque esas 6 empresas son norteamericanas. No pagan impuestos en ningún país. Sí, además se mueven con... Y pero usan todas los cables, las antenas, las telefónicas, que son locales, que sí pagan impuestos. Entonces Europa obviamente dice, no, pare, si usted viene aquí, pague impuestos. Los norteamericanos, por el contrario, lo que quieren es que haya desregulación absoluta y no tengan ninguna regulación ni paguen impuestos. Se está dando una situación muy particular en Brasil. Vos conocés muy bien Brasil por los emprendimientos editoriales allí. Porque yo viví allí varias veces. Viviste muchas veces allí. Te quería preguntar cómo estás viendo, porque aparece como el primer intento más o menos serio de tratar de imponerle a esa mega empresa que es la de Elon Musk algún tipo de regulación. Justamente estuve ahora, volví hace 2 días en esta conferencia, que uno de las personas que también daba una conferencia es el presidente de Anatel. Anatel es la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil. El señor que paró EC, o sea, es el hombre que a la Corte Suprema de Justicia le dio la orden para parar la red de Elon Musk. No solo eso, que embarcaron además otras empresas de Elon Musk, Satelink, por ejemplo. Yo creo que Brasil, especialmente por Lula, tiene una vocación reformista. Ahora, no solo Brasil. En esta conferencia estaba un profesor de la Universidad de Corea del Sur, el primer país que le cobró a estas 6 empresas un impuesto para desarrollar la fibra óptica, las antenas, los satélites del país, porque ellos usan en cada uno de los países la infraestructura física, porque hay algo físico, claro, sin pagar ningún impuesto, ¿no? Entonces, Corea del Sur también es otro país que también tiene una actitud, si vos podés decir, reformista. Y toda Europa está en ese sentido. En el caso de Brasil, ellos avanzan en un tema que ya no es de dinero, un tema mucho más crucial, que es hasta qué punto la libertad de expresión es absoluta. Yo te digo, creo haber, por lo menos en el caso de Argentina, haber defendido la libertad de expresión judicialmente, haber sufrido el ataque de ella, probablemente en una cantidad bien alta. Ahora, yo entiendo claramente que la libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro, es el principio liberal, no es que la libertad es absoluta. Entonces, uno puede ser libre, pero tiene que pagar las consecuencias. Totalmente. De su libertad. Entonces, sos libre de decir algo, pero después te tenés que hacer cargo. Si yo digo una mentira, yo digo una mentira, algo o que una es falso, apología al delito, tengo que tener responsabilidad. Entonces, para que haya responsabilidad no puede haber anonimato. Yo creo que hay un problema esencial en las redes sociales, donde el anonimato va a plantear una discusión ética profunda, porque bueno, la libertad es de poder decir lo que uno quiera, pero uno tiene que ser responsable de las consecuencias de lo que se produce con lo que uno dice. Y eso no sucede en Internet. Entonces, desde un punto de vista ético y metafísico, creo que el juez de la Corte Suprema tiene razón. No ataca la libertad de expresión, defiende la libertad de expresión, porque la libertad de expresión lo que requiere es responsabilidad. Si se puede decir cualquier cosa, en algún momento nada va a tener valor y vamos a perder la expresión, porque la expresión va a carecer de valor, porque no vamos a saber que esto que estamos expresando, cuándo es cierto y qué responsabilidad genera en quien lo emite, ¿no? Sí, que es una gran apuesta. Yo hace rato que juego mucho con la idea de que la verdad dejó de ser algo importante, trascendente, todo el tiempo machaco con eso, porque digo, por lo menos para que estemos en guardia, porque se puede mentir. Ahora, yo puedo coincidir, digamos, yo hice un posgrado en filosofía casualmente sobre el tema de la subjetividad, la verdad. La verdad en términos absolutos no existe. No, cuando yo digo la verdad me refiero a la verdad de los hechos, digo, la verdad periodística. Pero para ir a compartir con la audiencia. Hay simultáneamente varias verdades, ¿no? Un río, para un ingeniero hidráulico, es una fuente
de energía, para un pescador es una fuente de alimentos, para el dueño de un hotel es un lugar para turistas. Entonces, cada uno, con su verdad, va a tener conflicto de intereses. Y finalmente lo que consideramos verdad, que existe, yo no soy un relativista, es una consecuencia de consensos de época, donde es verdad en cada época lo que consensuamos entre todos que resulta razonable. Entonces puede haber simultáneamente verdades en conflicto. La mentira es otra cosa. La mentira es la negación absoluta de algo propositalmente. Es decir, no es un río. Por ejemplo. Claro. Entonces, eso es entonces, aceptar que la verdad, que hay varias verdades que se pueden comprender y que es útil la diversidad, donde cada uno mira con los ojos del otro. Nunca, solo Dios está en todas partes. Todos miramos desde algún lugarcito que nos tocó, el país, la época, el género, la educación, las oportunidades, la suerte, ¿no? Entonces, creo que lo que hay es un uso deliberado de la mentira como elemento de propaganda, que tampoco es nuevo, ¿no? En cada una de las épocas se fue a utilizar el pasquino, ¿te acordás que le pegaban en la puerta de la entrada a cada uno de los pueblos difamando a alguien? Ahora, a propósito de esta idea que estás exponiendo, se ha dado también otro fenómeno de la mano de esta del sesgo, del algoritmo, de esto que te meten prácticamente lo que querés escuchar. Se empezó a hacer una suerte de periodismo muy segmentado, ¿no? Yo le llamo periodismo para la hinchada, ¿no? Donde vos podés decir lo que quieras siempre y cuando no contradigas lo que el público, la audiencia quiere escuchar. Y eso creo que es, bueno, fue generando un mapa muy, muy singular, donde tenés recorrer los canales, por ejemplo, de televisión, ahora que hay muchísimos, y ves informaciones completamente diferentes, miradas completamente diferentes. Yo recuerdo siempre un artículo tuyo en la revista Crisis, me parece, donde vos decías que también eso está potenciado por la tecnología, por los cambios tecnológicos. Acá, digamos, es un análisis marxista, en el sentido de que la infraestructura condiciona la superestructura. O sea, para Marx los medios de producción y la economía modificaban la cultura y la política. La lógica es que hay una interrelación, a veces la cultura produce y la política produce la creación de herramientas de producción que luego modifican la economía, pero en general es aceptable de que un cambio en las herramientas de producción modifican un cambio en la cultura. Entonces, lo que viene sucediendo en los últimos 40 años, no solamente por la aparición de Internet, es que más o menos nosotros, como nuestros abuelos, dormimos 8 horas, trabajamos 8 horas y nos quedan 8 horas para todo lo demás. Y todo lo demás, como máximo 4 horas, hablamos por teléfono, consumimos cultura, entretenimiento. Más o menos, el tiempo, la tecnología venció el espacio, pero no el tiempo. O sea, el tiempo sigue siendo ahí. Como decía Kant, es lo más importante, ¿no? Vos te podés comunicar trabajar con una persona en China, más cerca que el que está en la oficina de allá al lado, pero el tiempo sigue siendo inmutable. Entonces, lo que ha venido sucediendo es que hace no más de 30 años había solamente 3 canales de televisión, radio AM, diarios y revistas, papel. En un periodo de 30 años, las radios se duplicaron, ¿no? Las FM o todas hacen, ¿no? Vos tenés el mejor ejemplo con unas radios exitosísimas como Radio Común, que antes ni existían radios FM y después le ponían música. Entonces las radios se multiplicaron por 2. Los canales de televisión por 1000. Sí, es impresionante. Las publicaciones siempre existieron y luego de eso tenés que se agregó primero la internet, luego la web 2.0, 3.0, las redes sociales y ahora probablemente la inteligencia artificial como alternativa de la web. Ahora, el tiempo de los consumidores, o sea, la demanda, sigue siendo 4 horas. ¿Y qué venden los medios de comunicación? Los medios de comunicación, igual que los bancos, venden tiempo. El stock que tienen de atención que se mide en tiempo. Venden tiempo, que es ese pedacito que venden de publicidad en la tanda. Entonces, ese tiempo es mucho menor porque hay mucha menos gente en cada uno de los medios, como es lógico, porque se atomizó y se dividió. O sea, la oferta es 10 veces más, la demanda es la misma. Entonces, eso creó un contexto en el cual se especializaron. En lugar de un canal general, hay un canal de películas, uno de deporte, y después en esa especialización uno de política. Después hay uno de Boca y otro de River, uno de republicanos y otro de demócratas. ¿Por qué en los 70 u 80 los canales eran todos equilibrados, para decirlo de alguna manera?
no porque eran más buenos que los empresarios actuales, lo eran porque era la única forma de ser rentable, porque como había tres, Claro. si uno era republicano, iba a perder en el rating con Te el otro que quedabas era con republicano menos- y demócrata. con Quedaba con menos- la mitad de la claro, audiencia. claro. Lo mismo pasaba en la Argentina con peronismo y antiperonismo. Entonces, hay una cuestión económica Que que también influye. produce la hiperespecialización. Ahora, Esa eso, hiperespecialización es: yo soy anti-K, claro, yo soy vengo kirchnerista, a yo soy satisfacer libertario. soy un Claro. canal de Boca. Sí, sí, A ver, sí. digamos, por ejemplo, Perfil tiene revistas semestrales. Por ejemplo, hay una revista de autos y una revista de pesca. Y la de autos habla a favor de los autos. La de Claro, pesca, claro, obvio, digamos, obvio. tiene una lógica de club de fan. Ahora, cuando esto llega a la política, cuando esto llega a las cuestiones importantes, a la economía, y ahí uno empieza, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hubiera un canal que planteara un sistema de medicina que fuera inapropiado o Claro, falso o claro. chamánico? Bueno, volvemos a lo de las noticias falsas y todo Claro, esto. entonces los yo creo límites. que hay cuestiones, siempre está la ética. O sea, la economía tiene una lógica práctica que es darwiniana. Y lo que nos hace a los humanos y no animales es que tenemos lóbulo frontal. Sí, Entonces, ¿qué claro. cosa decimos? No, esto está mal. Y hay que reconciliar la ética con la política, con el periodismo, con los empresarios. Primero explicar su lógica funcional, sistémica, y luego aplicarle la política, la cultura, la poesía. Esto está mal y tenemos que luchar para mejorarlo, ¿no? Totalmente. ¿Se nos está haciendo tiempo? Sí. Uy, perdón. Impresionante. Bueno, pero yo me voy a tomar un ratito más igual, Dale. mientras sigue cayendo los últimos granitos de arena. Te quiero preguntar sobre dos temas hacia futuro. Dale. Política y lo otro tiene que ver con la tecnología, lo que está pasando con las redes, con los teléfonos inteligentes, esta suerte de adicción que nos generan. Pero empezamos, si te parece, con esto último, que es la tecnología, y terminamos con la política. ¿Qué ves a futuro de lo que viene? ¿Sos optimista? ¿Te parece que viene uno ve a los chicos que cada vez leen menos, que están muy ligados a esto de la fugacidad? Creo que se está cumpliendo la primera ley el otro día, que es la primera generación que no prescindió de Internet, la que se está formando, que ya nació con Internet. ¿Qué mirada tenés sobre lo que viene en ese aspecto? A ver, toda tecnología es neutral. Tiene aspectos positivos y aspectos negativos. El ejemplo del martillo que sirve para destruir a David y le sirvió a Miguel Ángel para construirlo. Yo creo que Internet es una maravilla. Creo que está lleno de efectos secundarios no deseados, que es propio de cualquier tecnología que comienza al principio, hasta que se muestra la efectividad negativa de sus efectos secundarios nocivos, empieza a haber regulaciones. Entonces, y empieza a haber inclusive por parte de la audiencia a ser un consumidor crítico, ¿no? O sea, empieza a haber un proceso en el que aprende a consumir. También hay un proceso de educación del consumidor. Entonces estamos en un momento donde, como la tecnología recién apareció, aparece todo lo bueno y todo lo malo. Yo confío en el género humano, que esto va a ir mejorando, que los efectos negativos que produce lo digital se van a ir corrigiendo, como se fueron corrigiendo los aspectos negativos que también produjo la revolución industrial. Y que la política y la cultura le va a ir encontrando la manera de quedarse con lo positivo y eliminar la mayoría de lo negativo. Entonces, soy optimista respecto del futuro, tanto de lo que hoy conocemos como de lo que va a ser la inteligencia artificial, que produce una revolución tan grande o mayor como lo de Internet. O sea que los cambios, o sea, ya los jóvenes de hoy inclusive también van a padecer lo mismo que nosotros. Porque en la generación de nuestros viejos, los cambios eran fuera de una generación. En nuestro caso son intergeneracionales, claro, no intergeneracionales, intrageneracionales. Bueno, los de hoy creen que nacieron con Internet y ya está. No, dentro de 15 años le va a cambiar todo absolutamente con la inteligencia artificial, y todo lo que comenzaron con Internet, sí, pero ¿cómo cambió el mundo? ¿Te acordás en la época de la web? Qué tranquilos que estábamos. Y ahora con la política, leí en una entrevista que te hicieron en El País, que bueno, que obviamente te venían a consultar los colegas españoles porque veían este proceso de agresiones que en un momento recibiste de Milei, y dijiste, usaste la frase pesadilla, pero más allá de eso, que parecía una pesadilla, a mí me interesó mucho algo que dijiste que es muy desafiante y que creo que le debe molestar mucho a Milei,
dijiste que te parecía que este proceso político era algo así como el final de lo viejo, que no era lo nuevo, que te resistías un poco a pensar que esto era lo nuevo. Y me gustaría que lo desarrolles y también mirando a futuro lo que te parece que puede pasar. Bueno, nuevamente se engancha con lo anterior. Si uno es periodista, inevitablemente tiene que tener una cuota de optimismo, ¿no? O sea, creer que lo que uno hace sirve para algo. No digo que uno tenga pruebas, pero es como una fe, es algo en lo cual vos tenés que... Hace que nos levantemos todos los días y digamos, claro. bueno, vamos otra vez a ver el diario. Entonces, ¿qué me guía a mí? Me guía una fe, quizás también religiosa, más si vos querés científica. Me ayuda Hegel en este punto, ¿no? Entonces pienso que cuando uno mira la línea de normalidad, obviamente hubo holocausto, hubo guerras, pero cuando uno traza la línea, si bien hubo serruchos, lo que se ve claramente es que la humanidad progresa de manera sistemática. Entonces me ilusiono con que las generaciones que nos sucedan también van a encontrar las formas para ir generando los descartes de lo malo y la potenciación de lo bueno. Y lo malo siempre va a existir, los problemas siempre van a existir. Como decía Lacan, el deseo es deseo de otra cosa, y cuando uno tiene algo desea otra cosa. Lo que está muy bien, eso empuja a la humanidad siempre hacia arriba. Entonces, ¿cómo interpreto la política? Yo digo, bueno, ¿por qué tenemos un presidente como Milei? Bueno, yo tiendo a creer que el espíritu de la nación, o sea, la suma de los individuos, lo que normalmente llamamos pueblo, sabe algo que no se sabe con la razón. Hay un saber, si vos querés, de los sentimientos, de las emociones, que trasciende al cálculo racional y que por alguna razón consideró que una persona como Milei era necesaria para producir algo en la Argentina, para romper con algo. Para patear el tablero, por ejemplo. Si vulgarmente uno puede decir eso. Y que nosotros, los periodistas, la mayoría de los periodistas que miramos, sí, pero esto no tiene sentido, cuando él dice no la ven, hay algo que no se ve con los ojos o que no se ve con la cabeza. Entonces quiero ilusionarme de que Milei viene a cumplir un papel en la historia de la Argentina, disruptivo, para concluir con lo que a mi juicio es el gran problema de la Argentina, que no es ideológico, porque nosotros tuvimos gobiernos militares, dictaduras y gobiernos civiles, tuvimos democracias, tuvimos keynesianos, tuvimos hiperliberales, y hace 50 años que nos va mal, indiscutiblemente. Entonces creo que el único invariable que hay en estos 50 años no es ni las ideologías, ni los sistemas de gobierno, sino que hace 50 años nosotros nos hemos polarizado. O sea, hay una discusión entre peronistas y antiperonistas sistémica, como lo tiene hoy Estados Unidos probablemente entre trampistas y antitrampistas. Esa división que nosotros tenemos hace que ningún gobierno pueda llevar adelante ningún plan, porque los inversores saben que si este cambia, viene el próximo y vuelve a cambiar. Entonces las inversiones tampoco vienen, aunque te pongas pro mercado. Ninguno de los dos, el famoso estancamiento de dos hegemonías que planteaba Portantiero en los años 80. Entonces, como yo creo que el problema en la Argentina es la división, la falta de consenso, veo en Milei el paroxismo de eso, no el comienzo de otra cosa. Entonces digo, bueno, probablemente la sociedad para definitivamente curarse, viste como la vacuna, que en realidad es el mismo veneno, para curarse de lo que percibe que esto así no va, que nos peleemos unos con otros, resulta autodestructivo, antropofágico para todos, internamente dijo, sería el aceleracionismo, hay que acelerar esto para finalmente empezar algo nuevo, que sería la concordia, el ponernos de acuerdo de un sistema político en el que haya determinadas cuestiones de Estado, que todos lleguemos a... Entonces me ilusiono con eso. Digo, bueno, tenemos que atravesar esta etapa que es necesaria para comenzar verdaderamente lo nuevo. Esto me lo digo toda la mañana para darme ánimo. Yo no sé cómo te lo agradezco, porque me parece que la gente también te lo va a agradecer, ¿no? Tener un poco de esperanza en un momento que parece tan difícil, ¿no? Además, para mucha gente especialmente difícil, porque hablamos... Que sirva para algo, ¿no? Vos pensás, todo este dolor, a mi juicio, te digo,
innecesario, o sea, que se están haciendo cosas que no eran necesarias para nada producir. Pero bueno, por lo menos que sirva para algo, eso me anima y me parece que bueno, nuestro rol es tratar de advertir en aquellas cosas que se están cometiendo excesos para tratar de moderarlo. Totalmente, si no, no es periodismo, es otra No, cosa, ¿no? Sí, seguir generando aquello que a alguien no le gusta que se publique. Sí, claro, seguir generando pensamiento crítico, que es la idea. Jorge, te agradezco muchísimo la charla, siempre me quedo con algo interesante cuando te escucho y creo que a la gente le va a pasar exactamente lo mismo. Muchas gracias. Gracias. Encantado de estar con vos. Un gustazo. Jorge Fontevecchia, la primera de una serie de entrevistas que vamos a estar haciendo girando en torno a esto, ¿no? Periodismo, política, medios de comunicación, la idea de pensar un futuro como una casa común. Ojalá se pueda. Nos encontramos muy pronto.